Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ya comenzó a grabar, muchachos. Ay, perdón. Ahí está. Ok. Entonces, habíamos visto que, que el elemento más básico era el capacitor de placas paralelas o láminas, ¿sí? Que es donde está prácticamente la estructura de la cual se basa casi todo el inicio de las ecuaciones. Entonces, tenemos una placa con carga positiva, una placa con carga negativa, y lo que tenemos es que la placa positiva está generando un campo eléctrico que va hacia afuera de la placa, mientras que la placa con carga negativa está atrayendo las líneas de campo eléctrico. Ahora, debido a que la separación entre ambas placas debe ser muy pequeña, se considera que el campo eléctrico es constante a lo largo de todo el espacio vacío que hay entre ellos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Supondré que sí. Ok, Sí. va. Ahora, para poder hacer esto necesitamos todo el conocimiento previo que ya teníamos prácticamente de las leyes de Gauss, donde habíamos obtenido entonces que el campo eléctrico para placas paralelas era la densidad superficial de carga entre epsilon cero, que era prácticamente carga entre área, que es la densidad superficial, y tenemos el epsilon cero todavía en la parte inferior. Ahora, ¿qué es lo que sabíamos también? Para placas paralelas o láminas, ¿sí? Va a depender un poquito el libro donde lo estén viendo. El potencial es campo eléctrico por distancia, ¿sí? Y bueno, si sustituimos, perdón, el campo eléctrico que tenemos de acá, que es eh, carga sobre epsilon cero por área, pues obtenemos la ecuación que tenemos acá en la parte superior. Luego, recordando que la capacitancia es carga entre potencial, pues la carga que tenemos arriba a la derecha, pues tenemos que dejarla dividida entre el potencial. Es decir, la carga no tiene que tener ni la distancia, ni el epsilon, ni la A. Entonces, epsilon cero y A están dividiendo y van a pasar multiplicando. La D que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y de este lado nos quedaría epsilon cero, área, potencial entre distancia. La capacitancia es carga entre potencial. Entonces, el potencial que nos quedaba a la izquierda se pasa dividiendo a la derecha. De tal manera que queda carga entre potencial es igual a epsilon cero, área entre distancia, donde la D es la distancia de separación entre las placas y A va a ser el área de dichas placas. Y epsilon cero pues, es la constante de permitividad en el vacío, que está prácticamente no sé cómo se comporta el material o, o cómo se comporta el espacio cuando hay presencia de un campo eléctrico. Que si le ponemos un material al centro de él, que sea un material aislante, dependiendo del material aislante que tengamos, bueno, ese valor epsilon cero pues cambia y se pone como epsilon, según lo que menciona en la parte de abajo. Y entonces, dichos materiales, una vez que se les aplica un campo eléctrico, pues estos tienen un cierto comportamiento. Y ese comportamiento nos va a afectar tanto en la capacitancia como en la conducción y todos los elementos que van a estar constituidos por ahí. Entonces, para placas paralelas, la capacitancia va a ser epsilon cero por A entre D. Esa se supone que ya la tienen en un formulario que fueron armando en las clases anteriores, ¿verdad? Of course. En teoría. Sí. Sí, en Digamos que teoría. sí. Ok. Digamos que sí, perfecto. Ok. Si nos damos, por ejemplo, al ejemplo que está aquí en la parte superior, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice, calcularemos el área de las placas de un capacitor plano bueno, que su capacitancia es de un faradio, cuando la separación entre ellas es de 1 milímetro y se encuentran en el vacío. Es decir, con la fórmula que tenemos aquí, capacitancia es igual a epsilon cero A entre D, nos piden encontrar el área. La capacitancia, la C que tenemos aquí, es un faradio, y la distancia entre ellas nos menciona que es 1 milímetro. En todo caso, si queremos el área, la distancia está dividiendo, pasa multiplicando, epsilon cero está multiplicando y pasa dividiendo, quedándonos la ecuación que tenemos arriba a la izquierda. Es decir, nos queda capacitancia por distancia entre epsilon. La capacitancia es un faradio, por la distancia de separación es 1 milímetro, recordando que no podemos combinar, pues, por ejemplo, newtons, metros, perdón, newtons, faradios, coulombs con milímetros, sino que todo tiene que estar en unidades del sistema internacional. Perdón, es decir, todo tiene que estar en metros. Entonces, el milímetro es 1 por 10 a la menos 3. Y epsilon cero, pues es 8.85 por 10 a la menos 12. Al realizar la división, pues obtenemos, perdón, es 1.13 por 10 a la 8 metros cuadrados. Lo cual nos dice, esto corresponde a un cuadrado de más de 10 kilómetros de lado. Si se fijan, es bastante grande.
Es decir, un faradio es una cantidad muy grande en comparación para bueno, cuando tenemos una separación muy pequeña, estaríamos superficies muy grandes para poder contener esa cantidad de capacitancia. Ahora, ¿qué es lo que nos menciona? Dice, puesto que el faradio es una unidad de capacidad muy grande, normalmente se utilizan como microfaradios, que es 1 por 10 a la -6, o picofaradios, que es 1 por 10 a la -12. ¿Sí? En ejercicios que vamos a estar realizando dentro de un ratito, vamos a usar mucho estas unidades microfaradios y picofaradios. Incluso vamos a poner hasta nanofaradios. Ahora, en la parte de abajo nos dice, vamos a calcular la capacitancia de un capacitor plano usando el espacio comprendido entre las láminas ocupado por una sustancia cuya permitividad relativa es K. Es decir, en las placas, como la que tenemos en el dibujo, en cuanto aparezca y se deje cambiar la diapositiva, aquí, ¿sí? Tenemos pues ambas placas. Para casi todos los ejercicios que hemos estado haciendo en las clases anteriores, este espacio ha estado vacío, es decir, no ha habido nada. Pero cuando nosotros le ponemos un material aquí adentro, va a cambiar algo. Y ese cambio ocurre directamente, es directamente proporcional a una constante, que es la constante de permitividad o la constante de permitividad relativa, que menciona que en lugar de ser en todo caso para las placas paralelas, es la densidad superficial entre epsilon cero, pues bueno, ese epsilon cero se ve afectado por una constante K, que es esta de aquí. Entonces, nuestro campo eléctrico para placas paralelas queda Q sobre K epsilon cero por A. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ahí K siempre va a ser menor que uno O o mayor que mayor que 1. uno. O mayor que Ajá, uno. o sea, sí, por ejemplo, si epsilon cero es 8.85, Ujú, pues si le pones 1, pues vas a tener menos que eso. Si le pones más que 1, vas a tener más que eso. Ahorita, ujú. si te soy honesto, no me acuerdo si K es estrictamente menor que 1 o puede ser cualquier valor. Pero Ok, según los ok. ejercicios que veamos, ahí lo descubrimos ahorita. Tú Va, no va, te va. estreses. Ok. Ok, entonces fíjense, el potencial en todo caso, si seguimos como los mismos pasitos anteriores de las diapositivas anteriores, lo que tenemos es que el potencial es el campo eléctrico por la distancia. Pero el campo eléctrico ahora dentro de un material, pues va a depender de la constante de permitividad, que es esta de acá. Entonces dense cuenta que si tenemos un numerito aquí, si K es mayor que 1, pues el potencial va a ser menor. Si K es, si K es mayor que 1, el potencial va a ser menor. Si K es menor que 1, pues el numerito de abajo se vuelve más pequeño y por tanto el potencial se va a volver mayor. Ahora, si con estos datos que ya tenemos aquí queremos encontrar capacitancia, pues nuevamente capacitancia es carga entre potencial. Perdón. Es decir, vamos a hacer los mismos pasos. Esto que está aquí dividiendo se pasa multiplicando, el potencial que está multiplicando se pasa dividiendo, la D que está multiplicando se pasa dividiendo y obtenemos este valor de aquí. La capacitancia, cuando tengamos un material en medio de las placas, va a ser K epsilon 0 A entre D, donde perdón, este K epsilon 0 pues nos va a dar un valor epsilon. Este valor epsilon va a depender directamente de las propiedades del material y ya hay tablitas que nos dan dichos valores. En los ejercicios que vamos a ver, ya se los voy a estar dando, pero les voy a buscar un archivo donde mencione cuál es la permitividad relativa dependiendo del material aislante que estemos utilizando. Ahora, entonces, si gustan anotar que la capacitancia es epsilon 0 A entre D o capacitancia es K epsilon 0 A entre D, vamos de gane. Esta va a ir en su formulario también. ¿Alguien ya la anotó? Mm, Yo tengo una duda. puro screenshot. Dime, ¿Por qué dime, nadie dice Gustavo. la diferencia nomás es epsilon? ¿Cómo? Porque en la fórmula esa una tiene epsilon y un cero y la otra nomás tiene el epsilon. Ok, porque cuando haces la multiplicación K por epsilon 0 es una constante. ¿Sí? Ese siempre es igual, es 8.85 por 10 a la -12. Pero cuando tú multipliques por K, el valor de K no siempre va a ser el mismo. Dependiendo de ese valor de K, pues te va a dar este valor K afecta prácticamente al epsilon. Aunque se afecta a toda la operación, le corresponde al epsilon 0 que está aquí. Entonces, dependiendo del material, este valor epsilon que tienes acá a la derecha va a ser diferente. ¿Sí? Ah, ok. Ah, profe, Entonces la Mande. K esta es la K que hemos estado manejando en todo Ah, ok. lo... Esta, ok, esta K no va a ser la K de Coulomb. Ah, ok, No va a ser la super. constante de Coulomb, va a ser otra.
Este es distinta a la que hemos estado manejando. Entonces la de la permitividad relativa depende del material. Ajá, va a depender prácticamente del material que estemos utilizando. No va a ser lo mismo que a lo mejor utilicemos papel, a que utilicemos algún polímero. Ya dependiendo del material que usemos, pues esta constante epsilon pues va a cambiar. Y la última fórmula también es cuando hay capacitancia en el espacio entre láminas. ¿Otra vez cómo? La igualación de las últimas dos fórmulas de la capacitancia, una es con la permitividad relativa y la otra es la que habíamos visto anteriormente, ¿no? Nomás dime si estamos en la misma ecuación. Hay 4 renglones en rojo, estás en el segundo, ¿verdad? Ajá. Ok. La epsilon 0 sí es la misma que hemos estado viendo. ¿Sí? Si tú le quitas la K, es prácticamente la misma capacitancia que hemos estado manejando. ¿Sí? Ahora, si no hay un material en medio de las placas, pues quitas la K y listo. Cuando hay un material dentro de las placas o en medio de las placas, ese valor K aparece multiplicando el epsilon 0 para darnos el valor epsilon. Ah, ok. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. De nada. Entonces vamos a ver, fíjense, después de esto nos menciona, si representamos por C0 o C sub 0 la capacitancia del mismo capacitor en el vacío, pues obtenemos esto de aquí. Es decir, sin el valor K. Si nosotros le quitamos el material al centro de dicho capacitor, pues la capacitancia es esto de aquí. Pero entonces nosotros podemos hacer una relación. Si agarramos la ecuación, la segunda ecuación o el segundo renglón de color rojo, lo dividimos entre este tercer renglón de color rojo, vamos a obtener que C entre C0 va a ser epsilon 0 A entre D, perdón, epsilon A entre D entre epsilon 0 A entre D, dándonos el cuarto renglón de color rojo que tenemos aquí. Es decir, la constante de permitividad, esta que tenemos aquí, va a depender de cómo se comporta el material cuando ya tiene, cómo se comporta el campo eléctrico, o cuál es el valor de la capacitancia cuando ya tenemos un material en medio de las placas y cuando no lo tenemos. De esa manera es como podríamos encontrar dicho valor K. Es decir, el epsilon 0 siempre es el mismo, pero este valor de aquí es el epsilon es el que vamos a poder encontrar también una vez que hagamos dicha división. Es decir, vamos a tener que estar realizando las operaciones cuando hay material en medio de las placas y cuando no, para encontrar dicho valor de la constante. No sé si se capta un poquito la idea. Sí, se capta. ¿Sí? Se Y si entiende. no, pues acá viene un poquito más desarrollado en la parte de abajo, donde nos menciona. Esta relación se toma habitualmente como definición de la permitividad relativa. Es decir, la permitividad relativa de una sustancia puede definirse como la razón de la capacidad de un condensador, dado que tenga dicha sustancia entre las placas, a la capacidad del mismo condensador en el vacío. Ahora, muchas veces van a estar viendo que dice condensador en lugar de capacitancia, en lugar de capacitor. Los condensadores eléctricos y capacitores eléctricos van a ser prácticamente lo mismo. Va a depender mucho el libro que estén leyendo, el artículo que encuentren, lo que vayan a estar desarrollando. Muchas veces va a decir condensador o capacitor, para que no se me estresen si de repente se me va la palabra condensador. ¿Va? Su silencio es un sí entonces. Si nos vamos a un primer ejercicio, que creo que no lo habíamos hecho en clase, porque pues estamos repasando, ¿qué es lo que tenemos? Las placas de un capacitor plano están separadas 5 milímetros. Estas placas tienen 2 metros cuadrados de área y se encuentran en el vacío. Si se aplica al capacitor una diferencia de potencial de 10.000 volts, ¿cuál es su capacitancia? ¿Cuál es la carga entre las placas? La densidad superficial de carga y la intensidad del campo eléctrico. Perdón. Ahí se me fue. Lo siento. El inciso E se los voy a quedar a deber, aunque está resuelto acá en la parte de abajo. Voy a buscar un poquito más de información sobre eso para explicárselos más claramente. Entonces, fíjense, tenemos nuestros datos. Bueno, aquí está todo resuelto de golpe, pero tenemos nuestros datos. Están separados 5 milímetros. Esos 5 milímetros de separación son la letra D, que sería 5 por 10 a la menos 3. El área, 2 metros cuadrados, ya la tenemos. Ese sería el valor de A. Nos menciona se encuentran en el vacío. Eso significa que el epsilon que vamos a utilizar es el epsilon 0. Nos menciona que se aplica una diferencia de potencial de 10.000 volts. Esa sería la V. Primeramente nos piden encontrar la capacitancia.
La capacitancia, cuando cuando está vacío entre ambas placas, según vimos de la diapositiva anterior, es epsilon 0 A entre D. Epsilon 0 pues son 8.85 por 10 a la menos 12. Ese nunca cambia, ¿sí? Al menos el epsilon 0 nunca cambia, es como pi o como Euler, ¿sí? Ahora, o como la gravedad. El área, tenemos que son 2 metros, y la distancia son 5 por 10 a la menos 3. En este momento es cuando estoy suponiendo que todos ustedes tienen su calculadora a la mano y que no escucho cómo la están picando por el hecho de que apagar los micrófonos. Ah, Para que me digan si hay algún errorcito por ahí. Uno de los resultados que está puesto allá en la diapositiva está mal y quiero que me digan cuál. Qué buena idea de mantenerlos ocupados. Sí, pues, al menos así me aseguro de que van a estar volteando para acá. Tic, tic, tic. Ah, ese era. Ahí se escucha justamente cómo le están picando la diapositiva. La diapositiva de la calculadora. Está- Pues el B, ¿no? ¿No? Ok, El vamos a inciso ver. B. Bueno, primeramente, la capacitancia se dio 3.54 por 10 a la menos 12. Pues No, aquí es nano. Aquí debería ser una N y se me fue Ajá, sí. al picarle. Entonces, el resultado da por 3.54 por 10 a la menos 9, entonces aquí debe ser nanofaradios. Ahora, para la siguiente parte, fíjense, nos pregunta, si sabe cuál es la carga entre las placas, podemos encontrar o la placa positiva o la placa negativa. No importa cuál de las dos, tienen la misma cantidad y recuerden que no se toma en cuenta el signo. Para eso, la carga es capacitancia por voltaje. El voltaje que estamos aplicando es de 10.000 volts, y es decir, 10 a la 4 volts. La capacitancia que se está utilizando, aquí donde dice 3.54 por 10 a la menos 12, debe ser por 10 a la menos 9. ¿Sí? Ahí es donde está el error. Tanto acá que va una N, como aquí que va un 9. De tal manera que cuando hagan el 10 a la menos 9 por 10 a la menos 4, les dé el 10 a la menos 5 que está acá. Este resultado ya está correcto. Lo que no está correcto es el exponente aquí. ¿Gustan hacer la cuenta? ¿O alguien cerciorarse? mm, Ay, mi nariz. ¿Qué fue eso? tranquilo, Santiago. Estamos ¿Qué? en clase. Estamos en Oh, clase. sorry. Gracias, compañero. Cedo Perdón, la ¿me palabra. perdonan? No. Cedo la ¿Sí palabra. ¿Sí les dio 3.54 por 10 a la menos 5? sí, Sí. Ok, Sí, perfecto. profe. Gracias. Entonces, vamos a ver. Ya tenemos capacitancia de que entre las placas. Ya tenemos la carga de cada una de las placas. El inciso C nos pregunta cuál es la densidad superficial de carga. En todo caso, densidad superficial es carga entre área. Si nos preguntaran cuál es la densidad volumétrica, pues sería carga entre volumen. Si nos preguntaran densidad lineal, sería carga entre longitud. ¿De acuerdo? Nada más para que no se me vayan con la finta con eso. Entonces, la carga que estamos utilizando o que encontramos 3.54 por 10 a la menos 5, lo dividimos entre el área. El área de cada placa es 2 metros. Dense cuenta que necesitamos nada más el área pues, de una placa. No es como que, como son 2 placas, multiplico por 2. No, sino simplemente es el área de una sola placa, 2 metros. Cuando hacemos la operación, tenemos que obtener 1.77 por 10 a la menos 5. Más o menos unos cuantos decimales, para que no se me estresen. A lo mejor alguien no le da 1.77 exacto. Pueden variar los decimales por ahí y no pasa nada. ¿Vamos bien hasta ahí? Ujú. Ok. Entonces tenemos Sí. que el campo eléctrico, Simón. el inciso B, nos pide la intensidad de campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico para placas es densidad superficial entre epsilon 0. ¿Qué es lo que tenemos? Pues densidad superficial la acabamos de encontrar, 1.77 por 10 a la menos 5, entre el epsilon 8.85 por 10 a la menos 12. Si hacemos las cuentas, ¿cuánto nos da esto? Pueden cerciorarse que dé 20 por 10 a la 20 por 10 a la 5. Sí, profesor. Perdón.
Mm, Eh, creo que era 10, bueno, Dos no, creo que sí, millones. sí, da, está bien. da. Sí, ¿Sí está Ah, sí. correcto? Sí, sí, da. Sí. Ok, 20 por 10 a la 5, ¿cuánto es? 2 millones. 2 millones. 2 millones. Entonces dense cuenta, el campo eléctrico que estaríamos sintiendo entre ambas placas, si nosotros esas placas con este potencial bueno, si las placas de 2 metros cuadrados las aplicamos un potencial de 10.000 volts, ¿qué es lo que nos estaría diciendo? El campo eléctrico que se sentiría sería de 2 millones de volts por cada metro de separación. Es muy poquito lo que está, bueno, sería mucho lo que estaríamos sintiendo. Ahora, el campo eléctrico no nada más se puede encontrar como densidad superficial entre epsilon cero, pero también está la opción de que sea pues, la diferencia de potencial entre la distancia. ¿Sí? Recordando que potencial es campo eléctrico por distancia, pues la distancia pasa dividiendo y obtenemos el mismo resultado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. El inciso E se los voy a deber, déjenme buscarlo y un poquito más desarrollado para explicarlo y luego ya lo vemos la siguiente. Fíjense, vámonos con otro inciso. Nos dice, se desconecta la tensión de carga del capacitor cargado del ejercicio anterior y se mantiene aislado de modo que la carga entre las láminas permanezca constante. Se introduce entre las láminas una capa de dieléctrico de 5 milímetros de espesor y permitividad relativa de 5. Calcular, ¿saben qué? Este me lo voy a saltar. No, sí, hay algo por ahí que no estoy viendo y eso va a cambiar. Es que desplazamiento eléctrico es la densidad superficial. Ok, bueno, me voy a regresar tantito. Fíjense, el inciso E nos mencionaba, el desplazamiento en el espacio comprendido entre las placas se refiere a la densidad superficial de carga. Esa densidad superficial de carga, pues ya obteníamos que era 1.77. Para el siguiente inciso, nos preguntan cuál es el desplazamiento eléctrico. Ese ya lo teníamos del ejercicio anterior. 1.77 por 10 a la menos 5 coulombs por metro. Es igual a la densidad superficial de carga. ¿Sí? Ese sí, que ya está expresado aquí. Si se lo quieren dejar grabado, graben eso. Nos menciona cuál sería la intensidad de campo eléctrico, pero ahora nos están diciendo que estamos agregando un material entre las placas. Es decir, entre la placa positiva y la negativa, estamos metiendo algo. Ese valor algo nos está haciendo que la permitividad, en lugar de ser 8.85, pues va a ir multiplicado por un valor de 5. Le estamos agregando una constante extra. ¿Sí? Entonces, se cuenta, en lugar de ser densidad de carga entre epsilon 0, pues ahora es la densidad de carga entre K epsilon 0, donde la K es el 5 que estamos agregando aquí. Entonces, ese 5 es el valor K que va a multiplicar al 8.85. De tal manera que aunque tengamos la misma estructura de las placas, que tengan 5 milímetros de separación, aunque tengamos los mismos 10.000 volts y todo, ahora el campo eléctrico, en lugar de ser 20 por 10 a la 5, ahora es 4 por 10 a la 5, al realizar las cuentas. Si se dan cuenta, cuando agregamos un material entre las placas, lo que está ocurriendo con el campo eléctrico es que este está disminuyendo. ¿Sí? Es decir, en este caso lo redujimos a la quinta parte, de 20 millones a 400.000. Ahora, el potencial que se va a sentir nos menciona en el inciso C, dice la diferencia de potencial entre las láminas del capacitor. El potencial es campo eléctrico por distancia, está de diapositivas anteriores. El campo eléctrico que tenemos, pues bueno, es 4 por 10 a la 5 volts por cada metro, es ese que tenemos aquí. La distancia de separación entre las placas siguen siendo todavía 5 milímetros porque son las mismas placas del ejercicio anterior. De tal manera que en lugar de tener un potencial de 10.000 volts, ¿sí? Ahora se va a tener un potencial de 2.000. Eso significa que también disminuyó a la quinta parte. Ahora, ¿cuál sería la capacitancia? La capacitancia anterior que habíamos obtenido era de ¿cuánto? 3.54 nanofaradios. Recuerden que este se cambiaba. 3.54 nanofaradios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La capacitancia, si sabemos que es carga entre potencial, pues la carga son los 3.54 por 10 a la menos 5, la carga que ya teníamos del ejercicio anterior, 3.54 por 10 a la menos 5, pero ahora con un potencial distinto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la capacitancia original que teníamos fue multiplicada por 5.
De tal manera que nos queda 17.7 en lugar del 3.54 que teníamos. Ahora, No, otra forma de hacerlo era lo siguiente. Si la capacitancia era epsilon 0 a entre d, pero el epsilon es k por epsilon 0, entonces esta k vale 5. El epsilon 0, 8.85. El área de las placas, 2 metros. La separación entre las placas, 5 milímetros. Y sustituimos todos esos valores, dándonos entonces 17.7 nanofaradios. Aquí siguen siendo nano. No sé por qué puse pico, pero siguen siendo nano en la parte de acá. Eso significa que la capacitancia aumentó 5 veces. ¿Qué significa eso? Si nuestro valor de la constante de permitividad, la K, les hubiésemos puesto un 10, pues la capacitancia aumenta 10 veces. Si hubiésemos puesto un 30, la capacitancia aumenta 30 veces. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, Profe, mande. lo único que sí me quedó duda fue lo del inciso A, el desplazamiento dieléctrico, que También tengo la duda de eso. Créanme, en parte yo también. Nomás recuerdo en este momento. Por eso les digo que déjenme buscarlo bien. Y sé que este lo teníamos en la otra presentación. ajá, Déjenme consultarlo y ya para la siguiente clase se los digo bien. ok, Pero profe, el desplazamiento dieléctrico es la densidad superficial de carga prácticamente. ¿Sí? ok, Pero lo busco y se los mando, lo vemos la siguiente. Nada más me recuerdan, ¿va? de acuerdo. Ok. Ahora, habíamos visto también en su momento, por cierto, ¿tengo la cámara encendida o no? No, Según yo. No. Sí. Nomás yo no lo estaría. veo. Ah, perfecto. No. Ok, para no sentirme intimidado. Ok, ¿qué es lo que tenemos? Habíamos visto que no nada más son placas, sino los capacitores pueden tener varias formas. Y por ley de Gauss, pues habíamos encontrado que se me ve el nombre, el campo eléctrico para, en todo caso, cilindros, ¿sí? Es lo que tenemos acá a la derecha, ¿sí? El campo eléctrico es Q sobre 2pi epsilon, aquí debe ser un epsilon 0, L por R, ¿sí? Ahora, con esto que está aquí, pues vamos a hacer el mismo análisis de las diapositivas anteriores. ¿Qué significa? Pues la diferencia de potencial era E por dr, ¿sí? De hecho, esta ecuación sí la sacamos en clase, ¿sí? Ahora, esto que tenemos, pues bueno, el campo eléctrico es, digamos que era Q sobre 2pi epsilon 0 L por 1 R, pero el Q sobre 2pi epsilon 0 L es una constante. Esa constante se puede sacar del integral. ¿Cuál es la integral de 1 entre L? De 1 entre X o 1 entre R. El Logaritmo logaritmo natural. natural. Logaritmo natural. Cuando evaluamos de A a B, pues nos queda el logaritmo natural de B entre A por reglas de logaritmo. Ahora, si la capacitancia es carga entre potencial, pues esta carga debe ir dividida por el potencial que está hasta acá, hasta la izquierda. Significa que el potencial se pasa para abajo dividiendo y el resto se va a pasar al otro lado. De tal manera que nos queda que la capacitancia es carga entre potencial y entonces nos va a quedar toda esta operación de aquí. ¿Todo el mundo sabe cómo llegar a eso o quieren que lo hagamos? No, sí, sabemos. Sí, eso ya lo vimos. Ajá. Ok, graben ese dato, por favor, esa formulita, anótenla. O screenshot, como están diciendo, o si alguien le toma foto o tienen algún grupo de WhatsApp, pues se lo mandan ahí. Entonces, la presentación ya la tienen en Blackboard. Perdón. Eso ¿Qué pasaba? también. Estas dos son para el cilindro. Pero también la de Q sobre V es para todo en general, ¿no? Ajá, esto es para todo en general, pero el potencial depende directamente de la geometría. No es lo mismo que tengas las placas, que con las placas sería pues esta fórmula, a que tengas, se me va el nombre, que tengas cilindros, que sería el campo eléctrico esta fórmula y el potencial queda de esta manera. Y para el Profe, siguiente caso, mande, ¿no es epsilon 0 o epsilon? epsilon 0 sería. Ajá. Y sería epsilon normal si tuviera una constante, ¿no? Ajá. Ok. Si nos dicen, ¿saben qué? Entre los dos cilindros hay un material aislante que tiene una permitividad de 7, entonces sería, por ejemplo, sería 2pi
por 7 por epsilon 0 por L. Le agregaríamos el 7 ahí multiplicando. Aquí debe ser un epsilon 0. Mientras no nos digan que no hay nada al centro, esta epsilon de aquí es un epsilon 0. ¿De acuerdo? Ya. O la K valdría 1. ¿Y si la sustancia del medio fuera un material conductor, qué pasaría? Pues no sería capacitor. Porque No. todo estaría en contacto directo. Ok, ya entendí. Porque acuérdense que para que sea un capacitor es como que una carga positiva, una carga negativa, pero tienen que estar a una cierta separación Va. para que se genere el Ok. campo eléctrico entre ellos. Ok. Entonces, fíjense, depende, la capacitancia va a depender, bueno, la capacitancia que depende del potencial y el potencial depende de la geometría. Cuando tenemos placas, pues el potencial es Q sobre epsilon 0 por A y eso multiplicado por la distancia. Y la capacitancia queda epsilon 0 A entre D. Si tenemos capacitores cilíndricos, que todo este procedimiento ya lo habíamos visto en clase, pues la capacitancia queda esta ecuación que tenemos aquí, 2pi epsilon 0 L entre el logaritmo natural de B entre A, donde B es el radio mayor, el radio del cilindro mayor, y A es el radio del cilindro menor. Ambos cilindros conductores con la misma carga, pero signo contrario. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaba si teníamos capacitores esféricos? Pues el campo eléctrico no es el mismo para un cilindro que para una esfera y que para un plano. Entonces, para una esfera, el campo eléctrico era este de aquí. Era Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrada. Esto lo utilizábamos y lo poníamos en la fórmula de potencial eléctrico, de tal manera que nos quedaba que el potencial era Q sobre 4pi epsilon 0 R. Ahora, el potencial entre ambas placas, o la diferencia de potencial entre ellas, pues era la placa menor menos la placa mayor. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque el potencial en A es más grande que el potencial en B. Por eso es valor mayor menos valor menor. De tal manera que nos queda esta operación de aquí. En lugar de que sea R, valen A y R vale B. Si factorizamos Q sobre 4pi epsilon 0, nos queda esto de aquí. Y si nosotros desarrollamos esta resta de fracciones, nos queda este elemento de acá. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues si queremos capacitancia es carga entre potencial. Entonces, este que está aquí se pasa dividiendo y el resto se pasa multiplicando. De tal manera que obtenemos la capacitancia que está acá en la parte menor. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios, amenazas? Todo se vale. ¿Esto para qué tipo de Estos son para esféricos. esféricos? Capacitores esféricos. Ajá. Si me estoy yendo un poquito rápido es porque ya lo habíamos visto antes, para que no se me asusten. ¿Sí? ¿Listos? Yep. Ok. Ok. De estos ejercicios, bueno, de este tipo de capacitores ya habíamos hecho una serie de ejercicios, como 5 o 6 ejercicios, si no me equivoco. ¿Me pueden decir si estoy en lo correcto? Sí, el que nos pasó el piso, ¿no? ¿Cómo? Ajá, de hecho, sí quiero, sí, hizo el último. ¿Cuál fue el último ejercicio que habíamos hecho? Profe, yo todos. Yo sé que siempre pasa, si ¿sabes qué significa eso? Que tienes una capacidad tremenda y todos confiamos en ti para demostrarnos que sí se puede. Significa muchas Exacto, estrellas. tienes muchos horarios. Confío en ti. Ok. De todos de la hoja de ejercicios, que eran 9 ejercicios, ¿hasta cuál hicimos la última vez? Mm, El segundo, de los otros ejercicios. Ajá. Creo que hasta el 7, no me acuerdo. Creo No, que el 6 sé que no. A ver, Sí, profe. Es que entregamos unos. ajá, yo terminamos Sí. Pues, ¿no? yo tengo hasta el 7, profe. Yo hasta el 4, pero según yo entregamos 2, creo. Entregamos el 8 y el 9, creo. Sí. No, habíamos entregado. No, es cierto, creo que se entregó el 6 y el 7, ¿no? Algo así. Sí, se entregó el 6 y sí, el sí, 7. algo así. Ay, no sé. Entregaron 6 y 7, pero si no hemos visto supuestamente esa parte. ¿Entregamos el 5? Entregamos el 5. Ajá. Ok. Bueno. Va. Entonces, del 1 al 4 ya lo tenemos hecho. Fíjense, Sí. vamos a hacer lo siguiente. Ay, el perro está ladrando. Ok, fíjense. Para esto, resulta ser que ya dependiendo de la geometría y todo, bueno, los capacitores se pueden acomodar de dos maneras. Pueden ser en serie, bueno, tres maneras. En serie, en paralelo o ninguna.
¿sí? Ahora, ya cuando son en serie, pues son prácticamente como si fuesen en línea recta. En paralelo se va a referir a otro tipo de estructura que va a ser la forma que tenemos acá arriba a la izquierda. Cuando tengamos los capacitores acomodados, va a resultar que nosotros podemos sacar algo que se va a llamar capacitancia equivalente. Es decir, podemos tener un arreglo de capacitores acomodados en línea, acomodados como tipo renglones, que eso se le llamaría en paralelo, de tal manera que tenemos un montón de elementos, ¿sí? Todo ese montón de elementos, como tienen ustedes en el ejercicio 6 y 7, ¿sí? Todos esos, por ejemplo, en el ejercicio 6 tienen 3 capacitores. En el ejercicio 7 tienen 1, 2, 3, 4 capacitores. Esos tres capacitores o 4 capacitores se les puede sacar una especie de resultante o de equivalencia. Es decir, ese arreglo de 3, en realidad, ¿a cuánto equivale? O puedo cambiarlo por uno de cuánto, ¿sí? Es decir, puedo tener un arreglo muy grande de elementos y al final cambiarlo por uno solo que equivalga a tener todo eso. Nada ruido. Ahora, en los capacitores en serie, perdón. A ver, permítanme tantito que el perro está llorando. Espérenme. No se me distraigan, ya vuelvo. ¿Qué quieres? A ver. Perdón, ya volví. Perdón, es que es un cachorrito que anda llorando por aquí. Ok, bueno. ¿Qué es lo que nos menciona? Dice, la capacitancia equivalente a una red de capacitores se define análogamente como la razón de la carga desplazada a la diferencia de potencial entre los bornes de la red. Los bornes serían como los extremos, en este caso, del arreglo que tenemos en la parte inferior, pues del punto A al punto B. Ahora, en los capacitores, pues resulta ser que podemos encontrar la carga de cada uno de los elementos, ¿sí? La carga de cada uno de los capacitores o la carga resultante va a depender de la diferencia de potencial entre un extremo y otro de los que se estén aplicando, ¿sí? Y esas cargas van a ser distintas para cada uno de los capacitores en serie, ¿sí? El potencial va a ser el mismo aplicado, ¡Uy! ¡Hazte para allá! El potencial va a depender un poquito de todo lo que estamos. Perdón, me estoy distrayendo por los animales aquellos. Ya se metieron los dos. Ok. La carga 1 va a depender del valor de su capacitor, ¿sí? Y del potencial que se le esté aplicando entre los extremos que tenemos A y C. La carga 2 para el capacitor 2 va a depender de la capacitancia que tenga este elemento, ¿sí? Y el potencial que se esté aplicando entre C y B. El potencial que va a ir desde un extremo hasta otro de todo el arreglo que tengamos va a ser la suma de los potenciales, ¿sí? Ahorita les voy a poner una especie de formulario que les va a ayudar a poder resolver eso. Háganse para allá. Háganse para allá. Háganse. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Espérenme antes de regarla. Ok. Una forma práctica que podemos utilizar es que cuando ustedes tienen un arreglo en serie, el potencial total entre un extremo y otro es la suma de los potenciales. Esta formulita que está aquí que dice potencial AB es igual a potencial AC más potencial CB. Esa sí anótenla, por favor, esa les va a ser bastante útil. Y en un capacitor en serie, es decir, acomodados en línea recta, el potencial total es la suma de los potenciales. Mientras que la capacitancia o la capacitancia equivalente para elementos en serie se va a realizar como está en la parte inferior. Es decir, nosotros tenemos en el arreglo que está arriba a la izquierda, tenemos dos capacitores, un capacitor 1 y un capacitor 2. Ahora, la capacitancia equivalente se va a sacar con un recíproco, es decir, 1 entre C es igual a 1 entre el capacitor 1 más 1 entre el capacitor 2. Si tuviéramos 3 capacitores, sería más 1 entre el capacitor 3. No sé si se capta la idea. Sí, de hecho creo que eso ya lo vimos en circuitos. Bueno, excepto los voltajes, para sacar los voltajes, eso sí. Ah, bueno, pues ya vamos de gane. Está Gustavo porque no lleva circuitos. Sí, yo no tengo circuitos. Así que él se ocupa la clase, pobrecito. Bueno, aunque le haga la presentación otro día. Ok, bueno, el potencial
En un arreglo de capacitores en serie, el potencial total es la suma de los potenciales de cada uno de los capacitores aplicados o cada uno de los capacitores del circuito que estemos utilizando, y la capacitancia equivalente se saca como un 1 entre C, o la C sería la capacitancia equivalente, que es 1 entre cada uno de los capacitores, y se suman estos elementos. Al final, cuando hacen la suma de las fracciones respectivas que aparecen aquí, pues nos va a quedar, vamos a tener que hacer el recíproco de eso, o hacer el despeje correspondiente para obtener el valor de la capacitancia real. Ahora, la carga para cada uno de ellos, ok, también lo que vamos a obtener es que los capacitores en serie, la carga va a ser igual para cada uno de los capacitores. Es decir, si el primer capacitor tiene una carga de 7 coulombs, el segundo también va a tener una carga de 7 coulombs. Lo que va a cambiar, en todo caso, es el potencial. No sé si se capta un poquito la idea. Si no, ahorita lo anotamos como si fuese un formulario y van a ver que queda un poquito más claro. Luego, ¿qué es lo que ocurre si nosotros lo que tenemos es un arreglo en paralelo? Un arreglo en paralelo es este que tenemos aquí en esta diapositiva arriba a la izquierda. Es decir, tenemos nuestros bornes o nuestros extremos, y entre esos extremos no es como que los capacitores estén en la línea recta, sino uno sigue un camino y otro sigue otro camino. Entre esos dos caminos, este arreglo se llama paralelo, y la carga total del arreglo es la carga del primero más la carga del segundo. Si tuviésemos 3 capacitores, capacitor 1, 2 y 3, pues le sumamos la carga al 3. Hasta ahora ya me vi. Ahora, en este caso, se me fue, perdón. En este caso, la capacitancia es mucho más fácil de calcular. Para los capacitores en paralelos tenemos que es carga 1 más carga 2, perdón. Capacitor 1 más capacitor 2. Aquí ya no tenemos que sacar recíprocos, sino simplemente va de esa manera. Entonces, lo que tenemos aquí que dice C es igual a C1 más C2, puede ponerse como C es igual a la suma de las capacitancias, es decir, es una suma directa. ¿Más bien hasta ahí? Ahorita vamos a hacer ejercicios donde se va a quedar esto un poquito más claro, para que no se me estresen. Sí. ¿Sí? Ok, fíjense, ahí va. Vamos a hacer este ejercicio que tenemos aquí. Nos menciona, la figura representa una red sencilla de capacitores conectados en serie y en paralelo. Es decir, los que están en paralelo son C2 y C3. Entre C2 y C3 tenemos que sacar algo que se va a llamar capacitancia equivalente para en lugar de poner 2 capacitores, puedo poner un solo capacitor aquí en este punto, o equivale a que tenga uno solo. De tal manera que ese uno solo que obtenga o suya por estos dos, va a quedar en serie con este que tenemos aquí. Por eso nos menciona que esté en serie y en paralelo. Dice, primero vamos a obtener la capacitancia equivalente entre 2 y 3 de los capacitores, que va a ser prácticamente la suma de ellos, ¿sí? Al estar en paralelo, la capacitancia es simplemente la suma, para luego hallar la capacitancia equivalente, es decir, o la capacitancia total, ¿sí? Considerando que el capacitor 2, 3 que tenemos aquí quede en serie con el capacitor 1, donde entonces vamos a hacer esta operación que aparece acá. Para que quede un poquito más claro eso, pues vamos a ponerle numeritos a la situación, ¿sí? Es decir, nos dice, en la red de capacitores mostrada en la figura, esta de aquí de la izquierda, el capacitor 1, el que está más cerca de A, tiene una capacitancia de 3 microfaradios. El capacitor 2 va a tener una capacitancia de 4 microfaradios y el capacitor 3 una capacitancia de 2 microfaradios. Dice, además, el punto B se pone en contacto con tierra y el punto A se mantiene con potencial de 1200 volts. Calcular la carga de cada capacitor y el potencial en el punto C. Es decir, cuál es el potencial que se siente en este punto. Primeramente hay que encontrar cuál es la capacitancia total. Entonces, dense cuenta que no es como que pueda agarrar la capacitancia 1 y sumarla con estas dos, sino primeramente los arreglos que estén acomodados como en ramificaciones como este, en todo caso el capacitor en paralelo es el que tenemos que realizar primero. Para capacitores en paralelo, vimos en la hace 2 diapositivas, es simplemente la suma de los capacitores. Es decir, si el capacitor 2 vale 4 y el capacitor 3 vale 2, pues entonces el capacitor equivalente de 2 y 3, el capacitor 2, 3, es 4 más 2. Esta operación que tenemos aquí. Y eso pues nos da un total de 6. ¿Cómo quedaría eso? El capacitor 1 sigue valiendo 3, queda en serie con un capacitor equivalente
que llamaríamos 2, 3, que tiene un valor de 6. ¿Qué fue eso? Mm. ¿Quién anda moviendo cosas? Ah, es Gladys. ¿Qué? ¿Te ¿Alguien anda moviendo escucha? cosas? Sí, Sí, todo se escucha. ya lo movió. No sabía que tenía. Le pongo un desayuno, ¿eh? Alguien haciendo No. desayuno. Deja eso. Alguien no está pegado a la computadora y por eso se escucha que está moviendo cosas en la cocina. O no sé No, dónde. No. Eso no es calificación CETIS. No, Híjole. 4 más 2, estaba escuchando. Ok, entonces tenemos el capacitor equivalente entre el 2 y el 3, entre el capacitor 2 y el capacitor 3, pues es la suma de sus capacitancias. Entonces, 4 más 2, pues nos da 6. Miley, bájate de ahí. Perdón, la perrita que se anda haciendo del sofá. Ahora, el capacitor 1 que tenemos aquí quedaría en serie con el equivalente 2, 3 que tenemos acá. De tal manera que si tenemos capacitores en serie, mencionamos que era la suma de sus recíprocos. Entonces, el capacitor total, 1 entre la capacitancia total, va a ser igual a 1 entre el capacitor 1, el primer elemento, más 1 entre la capacitancia equivalente que teníamos de estos dos de aquí, que es el capacitor 2, 3. Es decir, el capacitor 1 es 1 entre los 3 microfaradios, más 1 entre el capacitor 2, que serán de 6 microfaradios. Nos queda un tercio más un sexto, y si realizamos la suma correspondiente, eso nos va a dar un medio. ¿Cómo vamos a sacar la capacitancia total? Ya está la opción de que simplemente volteemos de cabeza ambas fracciones, o perdón, o la capacitancia total que está dividiendo pasa multiplicando, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, y nos queda que la capacitancia total es de 2 microfaradios. Así de sencillo. ¿Cuál es la carga? Si aplicamos una carga de 1200 volts a todo el circuito, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues la carga es capacitancia por voltaje. ¿De dónde sale eso? Pues bueno, de que la capacitancia es carga entre potencial o carga entre voltaje. Entonces, la carga que vamos a obtener, entonces van a ser la capacitancia total o capacitancia equivalente, que es 2 por 10 a la menos 6, multiplicado por el potencial que estamos utilizando, o el potencial que se le está aplicando, que es de 1200, dándonos un total de 2.4 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿De acuerdo? Sí, no, tal vez. Sí. Alguien hizo las cuentas. Bueno, yo tengo una duda, profe. Bueno, justo en la línea de abajo dice que Q1 es igual a QT. Bueno, Ajá. por lo que veo, quiere decir que todos los capacitores que estén en serie van a tener la La misma misma carga. Ajá, Ok. eso ¿Y es lo que cosa no? significa. Ok, fíjate, cuando estén en paralelo, los capacitores sí van a tener distinta carga. Y va a depender de la Ok. capacitancia de cada uno. Pero Alright. cuando estén en serie, todos los capacitores tienen la misma carga, pero diferente potencial. Diferente potencial. En paralelo, los capacitores tienen el mismo potencial, pero diferente carga. Ya, ok. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, del arreglo que tenemos, pues nos queda un capacitor 1 y un capacitor 2, 3. Cada uno, como van a estar en serie, pues el capacitor 1 va a tener la misma carga que la carga total, y el capacitor equivalente al 2, 3, pues va a tener la misma carga que el capacitor 2 que tenemos. Ahora, la carga total, pues si sumamos sus elementos, pues nos tiene que dar el equivalente de 2.4. Ahora, ¿cuál es el potencial que tiene o que se está aplicando en el capacitor 1? Pues bueno, el capacitor 1 está entre el punto A y C. Entonces, capacitancia habíamos visto que era carga entre potencial. Si queremos potencial, pues despejamos y nos queda que el potencial es carga entre capacitancia. La carga en el capacitor 1 es de ¿cuánto? 2.4 por 10 a la 3. Quedamos que si están en serie, todos van a tener lo mismo, ¿sí? La capacitancia del primer capacitor es 3 microfaradios. Entonces, si hacemos la división, ya cálmense los dos. Si hacemos la división, lo que estamos obteniendo son los 2.4 por 10 a la menos 3 coulombs entre los 3 por 10 a la menos 6 faradios, dándonos un total de 800 volts. Al menos entre el punto A y C, lo que se está obteniendo son los 800 volts. Ahora, dense cuenta que entre A y B se están aplicando 1200. Significa que si este tiene
800, ¿cuánto le corresponde del punto C en adelante? ¿Cuánto es lo que está avanzando? 400. Nos quedan 400. Entonces, entre el C2 y el C3 se van a aplicar un potencial de 400. Y va a ¿Sí? ser el mismo. ¿Cómo? Y tiene que ser el mismo, ¿no? Porque están en paralelo. Exactamente. Entonces, fíjense, el potencial en el punto C es lo que venía del potencial A, que eran los 1200, menos el potencial que hay entre A y C, es decir, menos el potencial que se está aplicando aquí. Son los 1200 que entran por aquí, pero aquí en el C1 se están quedando 800 y nos quedan los 400. Entonces, el potencial justamente en el punto C va a ser de 400 volts. Ahora, entre C y B, pues nos está quedando el resto, que son justamente esos 400 volts, ¿sí? Entonces, de aquí para acá entran 400 y se reparten. Ahora, ¿qué carga va a tener cada uno de ellos? Estamos diciendo que el potencial en elementos paralelos va a ser el mismo para cada capacitor. Se van 400 para acá y 400 para acá. Pasa de igual manera. Pero la carga es la que cambia en los capacitores en paralelo. En serie la carga es la misma y el potencial es diferente. Pero en paralelo el potencial es el mismo, pero la carga es diferente. Entonces, ya cuando pasamos del punto C al punto B, entre entre estos dos puntos hay 400 volts de diferencia. Los 400 que se van por arriba, pues bueno, van a hacer ¿qué cosa? El capacitor 2, por el voltaje que está experimentando o el voltaje que le está haciendo pasar, dándonos un total de 1.6 por 10 a la menos 3 coulombs o 1.6 milicoulombs. Perdón. Y el capacitor 3, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues bueno, van a ser el valor de, perdón, la carga 3 va a ser el valor del capacitor 3, que son los 2 microfaradios iniciales, por el potencial entre C y B, que siguen siendo los 400 volts, dándonos un total de 0.8 por 10 a la menos 3 coulombs. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo vamos a comprobar que estamos en lo correcto? Pues si dijimos que en todos los elementos debemos tener la misma carga, del capacitor 1 tuvimos que tiene una carga de 2.4, ¿sí? El capacitor equivalente entre C2 y C3, estos juntos nos deben tener una carga total de 2.4. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues si nosotros sumamos la carga 2 con la carga 3, ¿cuánto estamos obteniendo? 2.4 precisamente. Eso significa que nuestro arreglo, nuestra operación fue correcta. ¿Se captó un poquito la idea? Sí. ¿Sí? Ok. Bien. Este todavía no lo vamos a hacer. Y vámonos con la hoja de ejercicios. Esta no es, esta no es. Acá está. Ejercicios para salir, profe. ¿Cuál para salir? Todavía falta. ¿Quién apuntó en el chat? Vamos a ver. Gladys, Quemón, al baño, profe, espere. Ok, Jesús, en lo que vas al baño, nosotros empezamos nada más a dictar el ejercicio. Presentar, compartir ventana. Se supone que les debe de estar apareciendo en este momento un pizarrón en blanco. Me dicen, porfa, cuando les aparezca. No. Espera, ya. o sea, por eso dije, se supone. Ya. Qué bueno. Sí, sale. Ok, ¿quieren que comencemos con el ejercicio que está en la hoja, que está más sencillo, o nos aventamos uno más complicado? Más complicado, más complicado. Está complicado. Sí, el complicado. Pero entre todos, ¿no? No. Entre todos. Lo va a hacer Quiroz, ¿verdad? Lo vas a adquirir. Vas adelante. No, profe, ya es día de un nuevo cambio. Es que tienes más capacidad que todos, tienes más radios que todos. Ok, fíjense. ¿Ya les apareció el pizarrón? Sí. Ya. Ok. Vamos a ver qué tan bueno estoy dibujando. Que la realidad no es que no mucho. Y si se fijan, mi letra aquí en la pantalla sigue siendo igual de fea que en el pizarrón normal. Eso no es como algo que pueda cambiar. Aquí es B, aquí es C. Si de fondo escuchan un llanto, es el perrito, ¿eh? No se asusten. Ok. Este se va para acá. Este hace esto. Y está. Más o menos. Más de complicado está tedioso, ¿no?
Sí, pues no es más que nada eso. Lo difícil es nada más al inicio, conforme se van acostumbrando y recordando que los valores pues van a ir cambiando o o cuando las cargas son iguales, cuando las cargas son diferentes. Aquí ya me equivoqué al dibujar. Espérenme. Ahí está. Ay, Dios. Imagínense que eso está perfectamente dibujado. Sí. ¿Y qué iba a hacer? Ay, ay, ay. Ahí está. Ahí está. Es que me sigo acostumbrando a esto. Ok, Sí. vamos a darles valores. La capacitancia 1, vamos a ponerle 10,000 picofaradios. La Y- capacitancia 2, 0.1 microfaradios. La capacitancia 3, 6 kilo picofaradios. La capacitancia 4, 3 por 10 a la menos 9 faradios. La capacitancia 5, 3 nanofaradios. Y la capacitancia 6 van a ser 4 por 10 a la menos 6 microfaradios. Microfaradios. ¿Cómo puse los medios? Sí, un poquito. Profe, Creo que me equivoqué en el aquí último. no hay, aquí no hay terminales, ¿verdad? No. ¿O sí? Pues las terminales vendrían siendo prácticamente los puntos que están acá en 7. Serán el punto A, el punto BC y el punto D. Oh, ok. Aquí pues aquí estaríamos aplicando un potencial, este es positivo, este es el lado pequeño es el Ok, negativo. pensé que era otro capacitor. Estaríamos aplicando 30 volts en esto Ok, nada ok. más. Ujú. ¿Sí? Ok, está bien. Ok, si no me equivoco al hacer las cuentas, esto equivale a 10 nanofaradios. Ujú. Este equivale también a 10 nanofaradios. Ese son 6 Nanofaradios. nanofaradios. Esos son 3. Estos son 3 nanofaradios. También Estos son son 3. 3 nanofaradios. Y aquí es donde tengo la duda si puse bien el exponente. Esos son 4 picofaradios. Porque menos 6 más menos 6 son menos 12. Entonces aquí debería ser 3. Si lo corregimos, aquí debe ser un 3 entonces. Porque tiene que dar nanofaradios para estar todos en la misma cantidad. Ok. Entonces, si alguien gusta anotar el texto, diría, hallar la capacidad equivalente y la carga acumulada por cada capacitor del siguiente circuito. Eso sería el texto que tendríamos que anotar para resolver el ejercicio. ¿Hallar la capacidad Ahora, de qué? hallar la capacidad equivalente o capacitancia equivalente. Es decir, todo esto, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 capacitores. Ujú. A esos 6 capacitores les va a hacer pasar un potencial inicial de 30 volts. 30 volts. Pero todos estos, resulta ser que, por ejemplo, si uno dice, pues son 10 nanofaradios de capacitancia, pero resulta ser que a lo mejor cuando junte todos estos no equivale a tener 10. A lo mejor termina siendo 3.5, 4, 5 o 50. No sabemos, tendríamos que hacer la cuenta. Pero entonces, en lugar de tener 10 nanofaradios, a lo mejor tenemos menos de eso al equivalente según el arreglo que tenemos aquí. Entonces, es justamente lo que tenemos que expresar. Y vamos a comenzar haciendo la primera parte. Esta primera parte, pues bueno, resulta ser que estos, el C1 y C2, están en serie entre ellos. El C3 y el C4 están en serie entre ellos. C5 y C6, entre ellos dos están en qué tipo de arreglo, serie o paralelo. Paralelo. En paralelo. Paralelo. Ahora fíjense, este aquí nos va a dar el C1-2 y este va a ser el C3-4. Entonces fíjense, aunque por ejemplo entre los puntos A y B, lo que tenemos es que el capacitor 1 y 2 están en serie entre ellos y el 3 y 4 están en serie entre ellos. Entre todo lo que está encerrado arriba y lo que está encerrado abajo, cuando saquemos sus equivalencias, esas equivalencias van a quedar en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar primero la equivalencia del C1-2. Si están en serie, ¿cómo se saca la capacitancia en serie?
Se suma. No, es uno sobre uno sobre esa cosa. Es el recíproco, ¿no? Uno entre la capacitancia. Entonces, si vamos a hacer el C12, es 1 entre C1 más 1 entre C2. Y tenemos que hacer la cuenta ahí. ¿Cómo se hace esa cuenta? Pues C1 por C2, 1 por C2 nos da C2, más C1 por 1 nos da C1. Y entonces, vamos a hacer operaciones. ¿Cuánto vale C2? C2 vale 10. ¿Cuánto vale C1? 10. ¿Cuánto vale C1 y C2? Pues es 10 por 10. Esto nos da 20 entre 100 y esto nos da un 15. Entonces, la capacitancia 1, 2, dijimos que podemos, simplemente es el recíproco. Te cuenta, yo quiero la parte de abajo, este se va para acá, este se va para acá, y se cambian. De tal manera que la capacitancia 1, 2 equivale a 5 nanofaradios. En ¿sí? capacitancia. Ahora, desde cuenta. 3.5. Dime. Ah, no, en capacitancia, ¿Cómo? bueno, no sé si estoy bien, pero me salió 3.5 nanofaradios en todo. Sí, se perder el momento. Pero sí, esa es la respuesta. Más bien, te salió correcto. Ahora, vamos a hacer el siguiente. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Ahí está. Vamos a hacer la capacitancia 3 y 4. 3 y 4 siguen siendo también en serie entre ellos. Entonces, 1 entre capacitancia 3, 4 es 1 entre capacitancia 3 más 1 entre capacitancia 4, que es una suma de fracciones, pues nos queda C4 más C3 entre C3 por C4. Lo mismo operación que en la parte de arriba. ¿El C4 cuánto vale? 3 más C3 que vale 6 sobre 3 por 6. Esto nos da 9 entre 18. Y 9 entre 18 nos da 2. un medio. De tal manera que, que el recíproco de eso es 2 nanofaradios. Entonces, dense cuenta, ¿qué es lo que estamos obteniendo? En la parte de arriba, el C12, aunque sean 10 nanofaradios y 10 nanofaradios, si los acomodamos en serie, estamos obteniendo que la equivalencia, si tengo esos dos, es como si en realidad pusiera uno de 5. En la parte de abajo, si tengo el capacitor 3 y 4, donde uno vale 6 y el otro vale 3, que en total sumaría 9, equivale a que tenga en realidad un capacitor de 2 nanofaradios. ¿Sí? Ahora, ¿cuál otro nos falta? ¿O qué es lo que estaríamos haciendo? Si nosotros reducimos o volvemos a dibujar el elemento que tenemos ahí, pues resulta ser que con esas equivalencias tenemos esto, tendremos este dibujito. ¿Cuál dibujito? Este que está a punto de aparecer en pantalla. No se me estresen. Este sería el capacitor C12 y este sería el capacitor C34. Y acá tendríamos el capacitor, todavía no lo he hecho, me salté uno. Me salté un elemento, perdón. Nos faltó hacer el 5-6. El capacitor 5-6, si están en paralelo, ¿cómo se juntan, cómo se saca el equivalente? Eso ya se suma, ¿no? Eso sí se suman. Capacitor 5 más capacitor 6. El capacitor 5 vale 3, el capacitor 6 vale 4, y esto nos da un total de 7 nanofaradios. Y ese ya es más directo. Ahora sí, el dibujito que estaba haciendo, este era capacitor 5-6. Entonces, nuestro dibujo original, este de acá arriba, cuando sacamos las equivalencias, se convierte en este de acá abajo. ¿De acuerdo? De aquí todavía tenemos que sacar, la capacitancia equivalente se refiere a que todos estos se reduzcan a uno solo. Entonces, estos que tenemos aquí resulta que todavía se pueden reducir. Es decir, vamos a juntar primero estos dos. ¿Cómo sacamos el equivalente al 1-2 con el 3-4? También sumando. Se suman en serie y luego se hacen en paralelo. Digo. Primero en paralelo.
Primero en paralelo y después en serie. Primero paralelo y luego en serie, sí. Ahí está. Entonces, en paralelo tenemos que son el C12 nos dio 5, más el C34 nos dio 2, y esto nos da un total de 7 nanofaradios. Esto de aquí, entonces, se convierte, este va así, este va así, y esto va así, este es positivo, este es negativo. Este es la capacitancia 1, 2, 3, 4, donde están metidos 4 capacitores, y este es el 5, 6. Ahora sí, el equivalente de eso, tenemos que pues son ya el total. Dense cuenta que estos dos ya nada más nos quedan 2 elementos y están en serie. Y los elementos en serie se hacen como. 1 entre 7. Entre 7 nanofaradios. Queda 3.5 al final. Nanofaradios. Sería 1 entre 7, donde el C1, 2, 3, 4 vale 7, más el 5, 6, que ya lo habíamos sacado, era también 7 nanofaradios, lo cual nos da 2 séptimos. De tal manera que la equivalencia es el recíproco, que son 7 entre 2. Y 7 entre 2 son los 3.5 nanofaradios. Entonces, dense cuenta, ¿qué es lo que tenemos? Según este arreglo, ¿cuál sería la capacitancia total? Fíjense, si sumamos, teníamos 10, 20, 26, 29, 32, 36 nanofaradios en total de capacitores que estamos poniendo. Pero si lo acomodamos de esta forma, equivale a que tengamos simplemente 3.5 nanofaradios. ¿Sí? Esa es la equivalencia. Ahora, a este arreglo se le está aplicando un potencial de 30 volts. ¿Cuál es la carga total que va a tener almacenada nuestro sistema? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de carga? Sí, Voltaje por capacitancia. así es. Pues voltaje por capacitancia. Entonces, la capacitancia equivalente tenemos 3.5 por 10 a la menos 9 faradios por nuestro potencial que estamos aplicando, que es de 30 volts, dándonos un total de .105 microfaradios. Microcoulombs. ¿Cuánto dijiste? Punto 0.105. 10.5 microcoulombs, ¿no? No. O 1.05 por 10 a la menos 7. Ah, sí. Que sería este de aquí, si lo ponemos así en esa anotación. Ahora, perdón. Ahí es. Ok. Tenemos que sacar, nos dice el ejercicio también encontrar cuál era la carga de cada uno de esos capacitores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a irnos en retroceso. Sí, me equivoqué, es 10.5 microfaradios. Microcoulombs. Ok, vamos a corregir entonces. Deja. Ok, borrar. Quiero borrar, pero no me deja. Ahí está. Listo. Entonces, 10.5 microcoulombs. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿No es .105? Ajá, es .105. Sí, profe, estaba bien. Estábamos Sí, bien. estaba bien. Sí, no sería 105 nano. Ajá. Vamos a ver, dejen que seccione esto. Ahí está. 0.105 microcoulombs. Ahora, vamos a encontrar la carga total de cada uno de ellos. Aquí nos vamos a ir en retroceso. Dense cuenta. Ahora nos vamos a ir hacia acá. ¿Qué es lo que tenemos? Cuando están en serie dijimos que las cargas son ¿qué? ¿La misma? ¿Los demás? Sí. Sí, ¿no? cuando están en serie es la misma carga. Entonces,
vamos a tener que la carga en este capacitor va a ser igual a la carga en este capacitor. El capacitor 1, 2, 3, 4, carga va a ser igual que la del 5, 6. ¿Y cómo vamos a obtener eso? Vamos a ver. Este sigue siendo el punto A, el punto B, y acá tenemos el punto... no, el punto B está hasta acá. Ahí es donde me estoy poniendo A, B, C y B. Vamos a ver si no me acuerdo si se los puse al inicio. Ok, sí, ahí está. Entonces, dense cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente tenemos que ver cuál es el potencial que se está aplicando entre A y B. De los 30, estos entran y llega y una cantidad se queda aquí y otra cantidad se va para acá. ¿Cuál es la cantidad que se queda en ese punto? El potencial AB va a ser la carga total, que son que el capacitor 1, 2, 3, 4, pues va a tener una carga de 0.105 microcoulombs. Y el capacitor equivalente 5, 6 también va a tener una carga de 0.105 microcoulombs. Pero el potencial que se queda aquí, pues bueno, es la carga que está ahí, que equivale a la carga total, entre la capacitancia que estamos aplicando, o la capacitancia que tenemos. ¿Cuánto vale el capacitor 1, 2, 3, 4? Los 7 nanofarads. Ajá. Entonces tenemos que es 1.05 por 10 a la menos 7 coulombs entre 7 por 10 a la menos 9 faradios, dando un total de ¿cuánto? ¿Era 1.05 o .105? Aquí está, 1.05. Yo tengo 1.05. Ah, ok. 15. Entonces nos da 15 volts. Entonces, en esta parte de aquí, dejen que esto, aquí se están quedando 15 volts. Si estamos aplicando 30 y aquí se quedan 15, ¿cuánto le toca al otro? 15. Pues también 15. Lo que no se queda aquí, se va al siguiente. Y si tuviéramos otra regla, lo que se queda aquí, se va al siguiente, y así nos vamos. Entonces, aquí estamos aplicando 15 volts. Ahí está, ya está activado. Entonces, prácticamente tenemos que deconstruir esto. Entre el punto A y B, tenemos el punto A, aquí se separa de esta manera. Dense cuenta que esto que estamos poniendo aquí, o esto que estoy anotando aquí, es prácticamente el arreglo que está hasta la parte de arriba, en el original. Es decir, entre el punto A y el punto B originales, aquí se están repartiendo 15 volts. Quedamos que el voltaje se va como en paralelo, se va igual para arriba e igual para abajo. Significa que pasan 15 volts para acá y 15 volts para abajo. ¿De acuerdo? Sí, no, tal vez. Sí, porque ponen paralelo. Ok. Entonces, aquí se van 15 volts para acá y 15 volts para acá abajo. Ese es el 1, 2, el 3 y el 4. ¿Qué otra cosa sabemos o qué otra cosa mencionamos? Cuando, el 1 y 2 están en serie. Y como queremos encontrar las cargas cuando están en serie, ¿qué resulta? Las cargas son iguales. Entonces, el capacitor 1 y el capacitor 2, cuando le aplicamos los 15 volts, van a tener la misma carga. El capacitor 3 y el capacitor 4 están en serie entre ellos, van a tener también la misma carga entre ellos. Ahora, ¿cuánto va a ser esto? Bueno, el capacitor 1, 2, el equivalente, teníamos que era 5 por 10 a la menos 9 faradios por los 15 volts que estamos aplicando. Y el capacitor 3, teníamos que era 2 por 10 a la menos 9 por los 15 volts
dándonos un total, cada uno de ellos 0.75 por 10 a la menos 7 coulombs y 0.30 por 10 a la menos 7 coulombs. Si nosotros sumamos dichas cargas, ¿cuánto nos da esto? .05 microcoulombs. Exactamente. Entonces, dense cuenta, la carga, habíamos mencionado que se me fue el nombre. Se me fue. Ahorita rehago la idea. Bueno, entonces, los 15 volts se van para arriba, 15 volts se van para abajo, y cada uno de los capacitores va a tener la misma carga. Basta con que encuentre o el capacitor 1 o el capacitor 2, pero la carga es la misma y tiene que estar repartida de forma equitativa. Ahora, por arriba entonces hay una carga de 0.75, por abajo hay una carga de 0.30, y en paralelo, pues las cargas se suman directamente, la carga de arriba más la carga de abajo. Ahora, ay Dios, no te muevas. Está. Vámonos con el otro extremo. Entre el punto C que teníamos, que era donde estaba el capacitor 5 y el capacitor 6, entre el punto C y D de nuestra estructura original, estaríamos hablando de en cuanto esto me deje desplazar. Esto que está acá dibujado hasta la parte de abajo equivale a este que tenemos aquí. Entre el punto C y el punto D, ¿cuál es el potencial que está entrando en ese punto? ¿Cuánto sería? Habíamos visto que en la primera parte, en el de acá arribita, se iban 15 volts, pero estábamos aplicando 30. Eso significa que si aplicamos 30 y aquí se quedan 15, pasan otros 15. Es decir, aquí están entrando también 15 volts a este elemento de aquí. Entonces, son 15 volts acá. No se peleen. Y 15 volts para acá. Vamos a aplicar las cuentas correspondientes. La carga del capacitor 5 y la carga del capacitor 6. ¿Esto cómo sería? El capacitor 5, ¿qué capacitancia tiene? El 10 a la menos 9 faradios. Ok, fíjense, si hacemos las cuentas correspondientes, tenemos que el capacitor 5 tenía una capacitancia de 3 nanofaradios, el capacitor 6 tenía una capacitancia de 4 nanofaradios. A cada uno de ellos se le están aplicando 15 volts, dándonos entonces, uno nos da 0.45 y el otro nos da 0.60. Si nosotros sumamos esto, nos debe dar la carga total del capacitor. Recuerden que en la parte de acá arriba a la izquierda, se me va el nombre, en el arreglo que está dibujado, pues los últimos dos, antes de sacar la capacitancia equivalente de todo el sistema, teníamos dos elementos en serie. Significa que todo este primer elemento, aquí quedaban 1.05 por 10 a la menos 7 coulombs para este primer elemento. Y como está en serie con este, pues este también tenía que sumar 1.05 por 10 a la menos 7 coulombs. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Si nosotros sumamos estos dos, pues nos da 1.05 por 10 a la menos 7 coulombs. ¿Qué significa eso? Que lo resolvimos de la manera correcta. Y ahí está. ¿Se captó un poquito la idea? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, la clase la vamos a dejar hasta ahí y no crean que como estamos en línea, pues ya no va a haber ejercicios para entregar. O sea, sí va a haber. Sí, muchachos, lo lamento, tenemos que seguir haciendo esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para entregar me van a dar ¿qué sería? ¿5 o 6 de la hoja de ejercicios? Los dos no, el 6-7. Si son tan amables. Les voy a poner en Blackboard les voy a poner una carpetita que se llama ejercicios para salir, y ahí es donde van a subir esos ejercicios, ¿va? Profe, ¿y ahí nos va a poner la hora o cuándo lo mandamos? Se los voy a poner hasta medianoche. ¿Les parece?
Sí, Digo, lo ideal sería que como en media hora, pero se los voy a poner hasta medianoche. ¿Va? sí. Ya está. Ánimo, muchachos, descansen, sean felices. ¿Qué trabajos? El 6 y el 7 de la hoja de ejercicios. El 6 y el 7 de la hoja de ejercicio. Ya mañana vamos a resolver unos que estén un poquito más complicados que este. Y ahí y si gustan darle una leída a la presentación también, eso les va a ayudar un poquito más. ¿De acuerdo? Sí. Se supone que ya se quitó el pizarrón. Y déjenme activo aquí. Y bueno, muchachos, un placer haberlos escuchado porque no los estoy viendo. Así que los veo mañana a las 8 de la madrugada a la hora de la siguiente clase. ¿Va? De acuerdo, profe. Descansen, sean Sale, felices. Bye. Nadie Bye, se me profe. Descansen. Bye. ¿Dónde nos Bye. suscribimos? Feliz cuarentena. Suscríbanse. Ay. Esto mismo se los voy a subir a YouTube y luego se los voy a subir a Blackboard en cuanto esté arriba, ¿va? Ok, profe. Vale, cuídense. Bye. 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 Ella ahí calladita. Pero sigue Jenny, ¿no? No sé. Ah, tú no vas con nosotros. Exacto. Bye. Bye.